Cuando nosotros vamos a las Escrituras, la Escritura nos habla vez tras vez de los deberes que el cristiano de manera individual tiene. Siempre la Biblia nos habla así. Y una de esas responsabilidades de todo cristiano es mostrar amor. Esa es una de las responsabilidades. Y el domingo pasado se predicó acerca del Estado, de su función, del deber del Estado, de lo que hace, de sus responsabilidades, del cuidado que tiene para con sus conciudadanos. Pero cuando tú ves este párrafo que habla acerca del Estado, esa porción de la Escritura está en medio de dos contextos. Hacia arriba tú encuentras el amor que el cristiano debe de tener hacia sus enemigos. Y hacia abajo tú te das cuenta del amor que el cristiano debe de tener para con su prójimo. Eso es lo que habla la Biblia. Ahí está el Estado y arriba está el amor hacia los enemigos y abajo está el amor hacia el prójimo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, aquel Dios que se hizo hombre, a Él le hicieron una pregunta y quienes le hicieron la pregunta fue una pregunta de alguna manera como capciosa. Ellos trataron como de ver si se equivocaba en las cosas que decía. Y le preguntaron acerca de cuál era el más grande de los mandamientos o cuál era el mandamiento más importante de la ley. Esa era la pregunta que le hicieron. Y eso está descrito en el Evangelio de Mateo. Mateo 22 dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjese cómo él resume a la perfección el más grande de los mandamientos. Primero, nuestro amor a Dios, un amor genuino, debe ser un amor que se nota, un amor que es evidente. Cuando uno conoce a un cristiano de verdad, uno dice: fulanita ama al Señor, fulanito ama a Dios. A veces uno ve a otra persona y no él asiste a la iglesia, él viene a la iglesia. No, pero fulanito ama a Dios. Porque eso es notorio. Y él pregunta, le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y él dijo: este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué teología? Ahora, con la venida del reino de Dios, es decir, con la venida de Jesucristo y la predicación del Evangelio a todas las naciones, la ley ya no tuvo o ya no tiene la misma autoridad que tenía en el Antiguo Testamento antes de que viniera Cristo. Lo que marcaba la conducta, el amor a Dios, era lo que la ley decía. Y si la gente cumplía o no esa ley escrita. En otras palabras, cuando Jesucristo viene, Él instituye una nueva ley que está construida bajo dos pilares gemelos, que uno es el amor a Dios y el otro es el amor a nuestro prójimo. Y ese amor a Dios y ese amor al prójimo está centrado en la propia enseñanza del Señor Jesucristo. Cuando Él comisiona a sus discípulos y les da lo que se conoce como la Gran Comisión, les dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones y encarga que les enseñen todas las cosas que Él
les había enseñado. Ahora, el texto que vamos a leer el día de hoy, por supuesto, está en Romanos, que es la continuación de lo que estamos viendo cada domingo. Vayan conmigo, por favor, a Romanos 13 y vamos a leer solamente 3 versículos. Romanos 13, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor lo siguiente: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El título del sermón para esta mañana es: amar al prójimo es cumplir la ley. Yo pienso que cuando alguien en cualquier lugar del mundo ha crecido en un ambiente sin afecto, es decir, cuando los hijos crecen sin el abrazo de su padre, sin el beso de su madre, son personas que se les hace difícil expresar amor. Son como apáticos, fríos. Por eso los padres que tienen hijos pequeños, abrázalos, bésalos. Y diles de vez en cuando: mira, solo quiero abrazarte, ven para acá. Y abraza a tu hijo, abraza a tu hija. Que si tú no cultivas eso siendo pequeños, cuando ellos crezcan, ellos van a estar alejados de ti. Pero cuando el Señor nos rescata y venimos a su reino, a una nueva familia, muchos de ellos que han crecido en ese ambiente con poco afecto, donde la ausencia del padre es constante o donde el maltrato de la madre es común, se les hace difícil aún dentro de la iglesia expresar ese amor. Y tú ves a personas que son frías, distantes, desconfiadas, porque no recibieron el abrazo ni el afecto de los seres queridos que deberíamos de mostrar ese amor para con ellos. Y después, cuando ellos crecen, reclamamos que por qué son hijos desamorados y fríos. Pero uno solamente tiene que ver para atrás y recordar cómo fueron criados ellos. Ahora, cuando tú vas a la Biblia y tú quieres ver cómo es que los creyentes mostraban el amor unos con otros, es fácil, porque ahí está escrito. Y la primera iglesia que hubo en el mundo, la iglesia en Jerusalén, tú te das cuenta que ellos tenían una consideración cálida entre unos y otros. Eran afectuosos unos a otros. No eran fríos, no eran independientes, no eran sectarios. Tú sabes que a veces hay trinca, hay un grupito nomás. No eran sectarios. Si tú ves el libro de Hechos en el capítulo 2, la manera como estos cristianos se amaban, tú inmediatamente te das cuenta: wow, gente transformada. Dice la Biblia que ellos tenían todas las cosas en común, todas las cosas, de tal manera que vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con los demás. Y lo compartían según la necesidad de cada uno. Eso puede solamente salir de un corazón donde el egoísmo se quebrantó, donde ya no estoy pensando solamente en mí, sino que estoy pensando en el otro. Y por eso es que ellos vendían sus propiedades y las compartían y las daban unos con otros. También dice la Biblia que comían juntos.
Ahí tú lo ves en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Muchas veces se reunían para celebrar el amor de Cristo. ¿Y sabes cómo lo hacían? Con una comida. Ellos se reunían para comer. Era la forma de expresar ese afecto, ese interés mutuo. Era una comida de hermandad, era por así decirlo un banquete de amor, donde todos los hermanos alrededor de los alimentos, alrededor del pan y de las hierbas y del cordero y del vino, celebraban el amor de Cristo, se veían entre ellos, se amaban, conversaban. 1 Corintios 11:17 lo dice así: pero al darles estas instrucciones no los alabo. Pablo no alababa las reuniones de ellos. Dice, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Las reuniones se habían distorsionado ya. Y él está descontento porque los cristianos no se reunían con el propósito inicial. Pero en Hechos 2, uno ve el buen testimonio de ellos. Y esto de alguna manera se fue degenerando. Quiero ver este sermón basado en 3 puntos. Y al final quiero ver una aplicación. Y lo primero que quiero ver es que nosotros siempre vamos a tener una deuda que pagar. Siempre. Dice la Escritura en el versículo 8: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Dios, por medio de Pablo, nos trae ingeniosamente la idea de la deuda. Los creyentes, nosotros entendemos que debemos de pagar nuestras deudas. No debemos de tener deudas pendientes con nadie. Si tú has hecho un préstamo y tú no estás pagando la deuda, tú eres un tramposo. Y ese es un mal testimonio como cristiano. Si el banco te presta, un familiar te presta o contratas un servicio, págalo. Porque si tú no pagas la deuda, tú eres un tramposo. Pero Pablo aquí, él reconoce que hay una deuda que nunca podremos pagar del todo. Y es la deuda del amor que tenemos para con los demás. El teólogo Douglas Moo, de quien saqué varios los escritos al día de hoy, él escribe y dice lo siguiente: a los estadounidenses nos encantan las deudas. Pedimos prestados para comprar casas, coches, equipos de música, comida, medicamentos, ropa, electrodomésticos, lotería. Los estudiantes universitarios contraen deudas asombrosas para financiar su formación académica. Pero yo creo que no solamente a los estadounidenses les encantan las deudas. Yo creo que también al ecuatoriano le encantan las deudas. Yo conozco de muchas personas que tienen un plástico así cuadradito. Y cuando tienen ese plástico cuadradito, hacen uso y abusan de él comprando lo que desean, lo que quieren, y después no pueden pagar. Cuando el banco empieza a llamar, que va a entrar a coactiva, que te vamos a quitar lo que tienes, entonces la gente se pone tensa y está nerviosa. Pero la gente, ¿para qué compra si no puede pagar? ¿Para qué la gente pide prestado o fiado si no tiene la más mínima intención de pagar? Eso no es un buen testimonio para un cristiano en ninguna parte del mundo. Si tú debes algo, págalo. Ahora, el apóstol no nos está prohibiendo que solicitemos un préstamo.
sino que Él está demandando que paguemos lo que debemos. Eso es lo que Él está diciendo. Por lo tanto, no asumamos nosotros deudas mayores de lo que estamos seguros que podemos hacer frente o que podamos pagar. Si tú ganas un sueldo básico o estás por ahí 600, 700 dólares y haces al banco un préstamo de $5,000 que sabes que no lo vas a poder pagar, no hagas préstamos. Empieza con un emprendimiento, coge fondos, vende, pero no te metas en deudas que tú no puedes pagar. Yo he tratado como pastor muchas veces con creyentes que han tomado decisiones financieras equivocadas. Y esto va para largo. Yo creo que siempre habrán personas que están endeudadas por las malas decisiones que tomaron en un momento dado con el asunto de las finanzas. Ahora, yo decía que hay una deuda que no se la puede pagar, que es impaga. ¿Pero por qué? Bueno, es una deuda que siempre va a quedar abierta, que nunca vamos a poder pagarla, y esa es la deuda del deber de amar. Nunca podemos dejar de amar a alguien y decirle, mira, ya te amé lo suficiente. Yo no podría decirle eso a mi reina, mira, ya te amé lo suficiente. No. Es que cada día esta morenita más me enamora. Y tenemos nosotros que amar a nuestro cónyuge cada día más. Debemos amar a nuestro Señor cada día más. En la medida que vamos oyendo más sermones y que tú vienes más seguido a la iglesia y vienes cada domingo, más oyes de Dios y de lo bueno que es Él, de cómo te ha guardado, cómo te ha cuidado, cómo te ha bendecido. Y tú y yo deberíamos amar más al Señor. Eso debería ser algo que cae por su propio peso. Deberíamos estar enamorados de Dios, enamorados del Señor Jesucristo. Dice 13:8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Eso sí está permitido. Esa es una deuda que tú no puedes pagar. A nadie le debes deber nada, paga. Pero lo que sí debes estar endeudado es con el amar al otro. Mi segundo punto. En esta segunda parte yo quiero mostrarles que el amor es cumplir la ley, o es el cumplimiento de la ley. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos. No podemos guardar los mandamientos. No podemos observarlos siempre. Solo Jesús ha podido cumplir los mandamientos. Él tuvo una vida pura. La vida de Él, de Jesucristo, ante los ojos de su Padre, fue una vida intachable. Ni de palabra, ni de pensamientos, ni siquiera de intención. Fue una vida de pureza. Él pudo cumplir los mandamientos. Solo Jesús ha podido cumplir los mandamientos. Pero hay una manera para nosotros para cumplir los mandamientos. Y esa manera es que si amamos a nuestro prójimo, lo habremos logrado. ¿Sabes por qué? Porque la segunda parte del versículo 8 dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Punto. Porque el amor es el resumen de lo que es la ley. Y la forma más clara de decir que amamos a Dios, por supuesto, es cuando guardamos sus mandamientos. El apóstol Juan
fue un experto en proclamar eso, en anunciar eso, en escribir eso. Inspirado por el Espíritu de Dios, Él nos dice en Juan 14:15, si ustedes me aman, Él recoge las palabras que dijo Cristo. Cristo aquí está diciendo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Hoy diríamos, si tú amas al Señor, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. No es que usted no conoce quién es ese hombre, no lo aborrezcas. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. En el versículo 21 del 14 mismo, Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y el mismo Juan escribe en la primera epístola, en el capítulo 5, versículo 3, y él dice, porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Ahora, lo cierto es que el amor de Dios no puede conducirse solo. Necesita una dirección, necesita un horizonte. Es como que si aquí está el amor, pero necesita una brújula. El amor necesita saber para dónde va. Y esa brújula son los mandamientos de Dios. Y Pablo no escribió que el amor es el fin de la ley. Más bien lo que él dijo es que el que ama ha cumplido la ley. Juan 13, 34 y 35, él dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. No necesito hablar mucho del amor, porque el amor encierra, tú quieres ver el concepto claro, tú vas a 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor desea lo bueno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor perdona. Esto me lleva a mi tercer punto. El amor no hace mal al prójimo. Dice el versículo 9 de Romanos 13, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo explica este versículo, cómo es que el amor al prójimo da cumplimiento a la ley. Entre este y el siguiente versículo, él explica cómo es que amar a mi prójimo es cumplir la ley. Y por supuesto que para eso él cita la segunda tabla del decálogo, del mandamiento, de la ley que Dios le dio a Moisés, allá en el Sinaí. Y ahí están las prohibiciones contra el adulterio, el asesinato, el robo, la prohibición contra la codicia. Porque el asesinato o cualquiera de estas cosas algo le quita al prójimo. En algo afecta a otro. Por ejemplo, el asesinato, ¿qué te quita? Te quita la vida. La vida que no es mía, que no es tuya, que Dios se la dio a otro. El adulterio, ¿qué te quita?
Te quita el hogar, te quita el honor. El robo, ¿qué te quita? Te quita la propiedad, lo que te pertenece, lo que obtuviste. El falso testimonio, ¿qué te quita? Te quita el buen nombre. Mientras que la gente que tiene codicia priva a las personas de los ideales de la simplicidad o del contentamiento. Cuando alguien anhela algo desmedidamente, es que esa persona no está contenta con lo que Dios le ha dado. Yo creo que todos tenemos metas, todos tenemos esperanza, todos somos trabajadores, y excelente. Pero yo debo estar contento con el estatus y la situación que Dios me ha dado ahora. Eso es lo que Dios manda. Si yo estoy inconforme con lo que tengo, eso no es bueno. Eso no es bueno. Ahora, si nosotros realmente amamos a nuestro prójimo, vamos a procurar su bien. Todas estas prohibiciones que están en el versículo 9 atentan o hacen daño al prójimo. Pero el verdadero amor no perjudica, no hace mal al prójimo. Entonces, si nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo, vamos a procurar su bien, no perjuicio. Y por consiguiente, vamos a cumplir la ley, aun cuando jamás saldaremos completamente nuestra deuda. Dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Es increíble cómo Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, como ya lo vimos en un sermón pasado. Déjame traer una palabra de aplicación ahora, que va a ser un poquito más extenso. Y tengo yo aquí 4 aplicaciones que quiero compartir con ustedes. Analizando estos 3 versículos, a mí me llevaron a reflexionar en algo que debemos tener presente al día de hoy. Tener presente lo que estamos viviendo. Tener presente cómo está nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país. Tener presente cómo está el mundo. Tiempo presente, tiempo actual. ¿Cómo son estos tiempos? Estos tiempos no son buenos. Son tiempos peligrosos, malos. Yo diría que son tiempos de mucha frialdad. La compasión casi que ha desaparecido. Ya tú no ves gente compasiva. Todo el mundo está obsesionado con lo que tiene que hacer, con solo sus metas. La gente anda al apuro de aquí para allá. Ya tú no ves compasión. Yo diría que hasta cada día son más escasos los buenos vecinos. En algunos casos ni se conocen quienes viven a nuestro lado, porque están encerrados en sus 4 paredes. Es como que si en los tiempos actuales cada uno está viendo por lo suyo. Hay como una completa indiferencia por el prójimo, por la gente que está necesitada. Dice el Señor en 1 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Sabes cuándo son esos? ¿No es cierto? Eso es ahora. Y el Señor está hablando aquí de los días antes del fin. Esta es una de las señales que nos deben llamar y hacer estar alerta de las cosas, de los tiempos que estamos viviendo. En el sentido escatológico, en la línea del tiempo, el mundo está llegando a su fin. Y una de esas señales es lo que aquí el Señor dijo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles.
¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Mira, no van a amar al prójimo, se van a amar ellos mismos. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Están oyendo, jóvenes? Ingratos, irreverentes. Bien clarito el versículo 3. Sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Y oye esto, ya no solamente son amadores de sí mismos, sino que tienen otra pasión, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Ahora lo que la gente quiere es pasar el buen momento. ¿Ven algo? Está aburrido esto. Quieren acción, quieren algo que les guste, quieren el alcohol, quieren la droga, quieren el sexo libre. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y dice el Señor, a esa gente, a los tales, evita. No es el nombre, es de evitarlos, del verbo. Está con minúscula. Evita, recházalos. Por lo tanto, tenemos que algo tener presente. Ten presente eso. No te me vayas al limbo. Ten presente los días que estás viviendo. Pero en segundo lugar, hay algo que tenemos que recordar. Hay algo que no tenemos que perder de vista, que claramente nuestro Señor lo afirmó cuando Él dijo las cosas que pasarían antes del fin. En el libro de Mateo, el versículo 12, el capítulo 24, Él dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo no sé si tú estás en este grupo de los fríos, donde no te importa tu prójimo, tu vecino, tu familiar, y te volviste como implacable, como testarudo, como que no cedes. Eso no es bueno, pero lo que yo sí sé es que el Señor cambia los corazones. Él transforma. Así que hay algo que tener presente y hay algo que tenemos que recordar. Pero también somos llamados a ver, a observar. Y cuando tú vas a la Biblia, tú te preguntas, ¿cuál fue la demostración más grande de amor en la humanidad? ¿Cómo es que la humanidad, cómo es que este mundo ha sido bendecido? ¿Cómo es que la gente en la tierra ha sido bendecida? Y la mayor bendición, por supuesto, que viene de parte de Dios. Y yo creo que la mayor bendición es que el Dios de los cielos se hizo hombre. Ese es el mayor de los regalos que la humanidad ha recibido. Se hizo hombre. Él no se aferró al hecho de decir soy Dios. Él se humilló. Y cuando vino y nació de una virgen llamada María, Jesús creció y lo que vino a mostrar fue al Padre. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, yo pienso que el mayor regalo
la mayor muestra de amor para este mundo es que Dios se hizo hombre. Pero luego no se quedó ahí el amor de Dios, siguió avanzando. Y Él vivió lo que tú y yo no hemos podido vivir, una vida que agrade a Dios el Padre. Una vida donde su Padre le dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Óiganlo a Él. El Padre estaba complacido de la clase de vida que llevaba a su Hijo. Y por eso es que Él desde el cielo habló cuando estaba siendo bautizado. Por eso desde el cielo habló cuando Él estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Este es mi Hijo amado, en Él me complazco, en Él me deleito. Óiganlo a Él. Él vivió lo que tú y yo no pudimos vivir. Pero luego no se quedó ahí estancado el amor de Dios, sino que Él fue a una cruz y murió en mi lugar. Llevó todos mis pecados en la cruz. Y al estar en la cruz llevando mis pecados y tus pecados, Él sufrió el abandono del Padre por mí. No hay una mayor muestra de amor que lo que Cristo hizo. Pero ¿sabes que el amor de Cristo no terminó ahí? El amor de Dios no se quedó allí con la muerte en la cruz. ¿Sabes lo que hizo luego? Me reveló a su Hijo Jesucristo y me dio la fe para creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y cuando yo pude creer en Cristo, me justificó. Inscribió mi nombre en el libro de la vida eterna. Como dice el himno, cuando allá se pase lista, presente, Señor. ¿Por algo que yo hice? No, por lo que Cristo hizo por mí. ¿Que yo lo merezco? Por supuesto que no. Nadie lo merece. Ni tú ni yo. Y Él me reveló a Cristo. Yo creo que Él continúa revelándose a mucha gente al día de hoy. Gente que está hoy aquí presente y que lo continúan rechazando. Rechazan el amor de mi Señor. ¿Y sabes qué es lo que ha logrado Dios con todo eso que ha hecho en mí? Es que me ha dado ahora esperanza. Me ha dado confianza para vivir el hoy y esperanza para el mañana. Solamente por su amor revelado en mí. Ahora, la mejor forma de demostrar el amor a la humanidad, te voy a decir cuándo es. Es cuando tú les compartes el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no lo conocen y lo haces de una manera seria, intencional. Por eso que yo soy un convencido de la evangelización. Tú puedes venir a la iglesia y estar sentado aquí, hola hermano, sí. Pero yo no sé si tú estás compartiendo el Evangelio y el amor de Cristo para con otros. Yo no sé si tú estás, una vez que salimos al mes a evangelizar, yo no sé si tú te anotas ahí en ese grupo, cuenta conmigo, yo voy. Aquí hay personas que incluso son miembros algunos, que nunca han ido a evangelizar. Nunca han ido a evangelizar. Y tienen 1001 excusas. Pero ni la esposa ni los hijos deberían ser una excusa para ir a evangelizar. Porque la esposa es una bendición, los hijos son una bendición. Y con 2 horas que tú le dediques a evangelizar,
tu esposa no se va a ir, ni tus hijos tampoco. Considera el hecho de mostrar el amor de Cristo a otros, yendo a la casa de otros que no conoces, a mostrar y hablar el amor de tu Señor. Porque Cristo dejó su trono y su gloria para venir por ti. Por eso es que la mejor forma de demostrar el amor de Dios a la humanidad es cuando tú vas. Hola, buenos días. Mire, ¿me puede recibir? ¿Y qué desea? Mire, quería hablarle sobre el amor de Cristo. No, váyase de aquí. Ya, perdón. Pero habrá otro. Sí, venga, venga. Que te van a oír. No lo hagas por obligación. Yo espero que esto no sea una motivación para que tú, no, el pastor dijo que tengo que ir y ahora voy. No, no, no. No lo hagas así. No tiene sentido que lo hagas así. Cuando tú lo hagas, no lo hagas por motivación, sino por convicción. Porque entiendes lo que estás haciendo. Y aquí yo creo que hay varios, como dije, que nunca han salido a compartir el Evangelio. A veces me pregunto si esas personas han entendido el amor de Dios. Me pregunto si conocen a Jesucristo, si aman a Cristo. Porque si tú no conoces a Cristo, bueno, está justificado que no vayas. Uno lo entiende, bueno, ¿qué va a hablar? Pues si no conoce a Cristo. Más bien a él hay que traerle el Evangelio. Pero si alguien dice ser cristiano, que ha sido salvado por su Señor, si alguien dice que lo conoce, no hay excusa que valga para que tú compartas el Evangelio de Jesucristo con los que están perdidos. Y en cuarto y último lugar, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos evitar caer en esa generalidad? Bueno, el Señor dice que debemos hasta el final ser fuertes, tener coraje y valor para perseverar en su amor y también amando. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo que sigue, yo creo que es la clave para no estar en ese grupito de los desamorados o los fríos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera hasta el final. Aunque a ti te rechacen, muestra el amor de Cristo. No seas indiferente con el amor que ha sido derramado en tu corazón, como dice Romanos 5:8. Hay mucha gente que está perdida, que está en oscuridad, que sus matrimonios se están desbaratando, que viven sin esperanza, que sus hijos están perdidos y que están esperando una voz de aliento, de ánimo, de esperanza. Y esa voz es Jesucristo. En estos días pude ver ciertos extractos de la posesión del presidente de Norteamérica, Donald Trump. Y una de las cosas que me llamó la atención en la ceremonia de posesión era que salió la madre de Laken Riley. Y esa es una madre que se presentó allí con una carta y Trump pues aprobó que ella esté ahí. Y ella fue a leer con mucho dolor porque su hija había sido asesinada por un latino inmigrante allá
en el país de ella. Y la perversión de este hombre acabó con esta joven de 22 años, me parece que tenía, y la mató. Pero lo que me llamó la atención de esta mujer es que ella no se centró en la perversión de este hombre, ni siquiera en su hija, aunque se nota el dolor cuando ella habla, cuando ella lee la carta, ella se quiebra. Es su hija la que ha muerto, es su hija la asesinada. Y ella hace mención a una cosa, y hace mención al amor de Cristo, al amor de Jesucristo. Ella ni siquiera habla de venganza. Ella lo que dice es que gracias al amor de Jesucristo, su hija no está en el lugar donde quedó muerta. Y que gracias al amor de Jesucristo, nuestro Señor, dice ella tiene esperanza. Y lo dice con dolor, por supuesto, es la madre de alguien que le fue arrebatada a su hija. Y para ella, por supuesto que su hija no terminó allí donde murió. Y es que el amor de Dios tiene repercusiones eternas. Hay esperanza cuando amamos, pero hay más esperanza cuando tú amas a Cristo. Y cuando no amas, lo que entra o lo que tú le estás dando cabida cuando no hay amor o el amor de Dios no te ha invadido, le estás dando cabida a la amargura, a la soledad, a la tristeza, al dolor, al vacío. Por eso, querido hermano y amigo, mantengámonos amando hasta que Cristo nuestro Señor venga por segunda vez a la tierra. Mantengámonos amando a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, y no procuremos hacerle o causarle daño a nadie, ni mal a nadie. Si tienes deuda, págales, paga lo que debes, pero te aseguro que la deuda del amor es algo con lo cual siempre vamos a estar endeudados. Dios quiera que en nuestro país el Evangelio de Jesucristo corra y se difunda y la gente empiece a amar y podamos ver cómo el amor de Dios está tocando los corazones. Vamos a orar.